Mas los escritos socialistas y comunistas encierran también elementos críticos, atacan a la sociedad actual en sus bases, han provisto en su tiempo, por consecuencia de materiales de un gran valor para instruir a los obreros. Sus proposiciones positivas referentes a la sociedad futura, tales como la desaparición del conflicto entre la ciudad y el campo, la abolición de la familia, de la ganancia privada y del trabajo asalariado, la proclamación de la armonía social y la transformación del Estado en una simple administración de la producción. Todas estas proposiciones no hacen sino anunciar la desaparición del antagonismo de las clases, antagonismo que comienza solamente a dibujarse y del que los inventores de sistemas no conocen todavía sino las primeras formas indistintas y confusas. Así, estas proposiciones no tienen más que un sentido puramente utópico. La importancia del socialismo y del comunismo crítico utópico está en razón inversa del desarrollo histórico. A medida que la lucha de las clases se acentúa y toma forma el fantástico desdén que inspira esa fantástica oposición que se la hace pierde todo valor práctico, toda justificación teórica. He aquí por qué, si en muchos aspectos los autores de esos sistemas eran revolucionarios, las sectas formadas por sus discípulos son siempre reaccionarias, pues sus secuaces se obstinan en oponer las viejas concepciones de su maestro a la evolución histórica del proletariado. Buscan pues, y en esto son lógicos, entorpecer la lucha de las clases y conciliar los antagonismos. Continúan soñando con la realización experimental de sus utopías sociales, establecimiento de falanterios aislados, creación de colonias interiores, fundación de nueva pequeña Icaria, edición en 2avo de la Nueva Jerusalén. Y para la construcción de todos estos castillos en el aire, se ven forzados a hacer llamamientos al corazón y a la bolsa de los filántropos burgueses. Poco a poco caen en la categoría de los socialistas reaccionarios o conservadores descritos más arriba y no se distinguen más que por una pedantería más sistemática y una fe supersticiosa y fanática en la eficacia maravillosa de su ciencia social. Opónense, pues, encarnecimiento a toda acción política de la clase obrera, pues semejante acción no puede provenir, a su juicio, sino de una ciega falta de fe en el nuevo evangelio. Los owenistas en Inglaterra y los fueristas en Francia reaccionan unos contra los cartistas y otros contra los reformistas. 4. Posición de los comunistas ante los diferentes partidos de oposición. Después de lo que hemos dicho en el capítulo 2, la posición de los comunistas ante los partidos obreros ya constituidos se explica por sí misma y por tanto su posición ante los cartistas en Inglaterra y los reformadores agrarios en América del Norte. Combaten por los intereses y los fines inmediatos de la clase obrera, pero en el movimiento presente defienden y representan al propio tiempo el porvenir del movimiento. En Francia, los comunistas se suman al Partido Demócrata Socialista contra la burguesía conservadora y radical, reservándose sin embargo el derecho de criticar las frases y las ilusiones legadas por la tradición revolucionaria. En Suiza apoyan a los radicales sin desconocer que este partido se compone de elementos contradictorios, mitad demócratas socialistas en la acepción francesa de la palabra, mitad burgueses radicales. En Polonia, los comunistas sostienen al partido que ve en una revolución agraria la condición de la manumisión nacional, es decir, el partido que hizo en 1846 la insurrección de Cracovia. En Alemania el Partido Comunista lucha de acuerdo con la burguesía, actúa tantas veces como la burguesía actúa revolucionariamente contra la monarquía absoluta, la propiedad territorial feudal y la pequeña burguesía, pero jamás en ningún momento
Se olvida este partido de despertar entre los obreros una conciencia clara y limpia del antagonismo profundo que existe entre la burguesía y el proletariado, a fin de que cuando llegue la hora de obreros alemanes sepan convertir las condiciones sociales y políticas creadas por el régimen burgués en otras tantas armas contra la burguesía, a fin de que tan pronto sean destruidas las clases reaccionarias de Alemania, la lucha pueda empeñarse contra la misma burguesía. Hacia Alemania sobre todo se concentra la atención de los comunistas porque Alemania se encuentra en vísperas de una revolución burguesa y porque realizará esta revolución en las condiciones más avanzadas de la civilización europea y con un proletariado infinitamente más desarrollado que los de Inglaterra y Francia en los siglos XVII y XVIII. Y por consecuencia la revolución burguesa alemana no podrá ser sino el preludio de una revolución proletaria inmediata. En suma, los comunistas apoyan en los diferentes países todo movimiento revolucionario contra el estado de cosas social y político existente. En todos estos movimientos ponen por delante la cuestión de la propiedad, cualquiera que sea la forma más o menos desarrollada que revista, como la cuestión fundamental del movimiento. En fin, los comunistas trabajan por la unión y la cordialidad de los partidos democráticos de todos los países. Los comunistas no se cuidan de disimular sus opiniones y sus proyectos. Proclaman abiertamente que sus propósitos no pueden ser alcanzados sino por el derrumbamiento violento de todo el orden social tradicional, que las clases directoras tiemblen ante la idea de una revolución comunista. Los proletarios no pueden perder más que sus cadenas, tienen en cambio un mundo por ganar. Proletarios de todos los países unidos.